Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Después la nube se oyó entonces una voz que decía: «Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo». Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos los callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta fue una de las experiencias más preciosas que tuvieron los discípulos más cercanos a Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Ellos ya estaban acostumbrados a ver cosas maravillosas, porque Jesús no era un hombre cualquiera. Era un hombre que hacía milagros, caminaba por el mar, calmaba las tormentas, multiplicaba el pan, los peces, sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios. Y todos se preguntaban: ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Y aquí quedó clara en esta experiencia, ¿no? Cuando ellos suben el monte Tabor y Jesús comienza a brillar como el sol. Por eso esta fiesta que hoy celebramos se llama la Transfiguración, porque Cristo toma otra figura, la figura de Dios, tal como lo vamos a ver cuando ojalá todos nosotros acá lleguemos al cielo, ¿no es cierto? Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida es lo mejor que nos pueda pasar, porque quiere decir que tenemos un lugar en el cielo. ¿Y qué es lo que pasó en esa oportunidad? Que Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús conversando con 2 antiguos personajes de la historia de la salvación. Moisés, el que recibió las tablas de la ley y guió al pueblo por el desierto, ¿no? Y Elías, que fue el mayor de todos los profetas. Y ellos hablaban sobre la muerte que iba a padecer Jesús, ¿no? Porque, como sabemos, Cristo, a través de la cruz, nos salvó nuestros pecados y formó una iglesia. Por eso Jesús, cuando fue crucificado, tenía un letrero arriba que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero se lo pusieron como burla. Y sin embargo, era verdad que Él es el Rey de los judíos. Pero no solamente de Israel, sino que es el Rey del mundo entero y el Rey de todo el universo. Porque Él es Dios, es el Hijo de Dios. Y ahora quedó muy claro esto porque se manifestó la gloria del Señor, ¿no es cierto? Su rostro brillando como el sol y sus vestiduras blancas como la nieve, brillando también, ¿no? Qué lindo tiene que haber sido ver a Jesús en esa perspectiva, ¿no? Como divino, Dios. Sabemos que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y cuando estemos en el cielo, va a ser la alegría mayor que tengamos, poder ver a Jesús, contemplarlo en toda su belleza, su gloria y su majestad, lleno de amor, lleno de bondad. ¿Y qué otra cosa sucedió ahí? ¿No? Que de repente viene una nube y los cubre a todos, y se escucha una voz que dice: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». ¿De quién era esa voz? Esa era la voz del Padre Dios, el Padre Eterno. Y la nube representa al Espíritu Santo. Por lo tanto, esta fue una manifestación de la Santísima Trinidad. Cada vez que nosotros nos persinamos, decimos
y nos bendecimos también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son 3 personas y un solo Dios. Ese es el misterio que hoy día celebramos, ¿no? Que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, y es el camino que nos lleva a Dios. Todos los pueblos saben que Dios es el Padre y es el Creador, ¿cierto? También en el pueblo mapuche se reconoce a Dios como Padre, se le dice Chao, Dios, el Padre, Dios. Pero no todas las religiones sabían esto, ¿no? Que Dios tiene un Hijo y que entre el Padre y el Hijo existe un amor infinito que es el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Y se escucha la voz del Padre y dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo, obedézcanlo. Entonces es un privilegio muy grande que nosotros seamos cristianos y que nosotros tengamos la oportunidad de seguir los pasos del Señor. Porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, el que nos conduce de vuelta a las manos de Dios, porque todos venimos de Dios, todos somos criaturas amadas de Dios, pero por el bautismo también pasamos a ser hijos de Dios. Así es que hoy nosotros queremos darle gracias al Señor por todas las bondades que Él nos regala y por los momentos más bonitos de nuestra vida. Recordemos siempre que Dios está con nosotros. No solamente en los momentos alegres, también en los momentos difíciles. Es ahí que nosotros nos acordamos de Dios a veces, ¿no es cierto? Recurrimos a Él. Porque sin confianza, sin fe, no se hace nada. Pero Jesús le vino a dar otro sentido al dolor, al sufrimiento, ¿no? Jesús, como dice la primera lectura que escuchamos del profeta Daniel, es el rey de todas las naciones, es el rey de todos los pueblos, y su reino no tendrá fin, pero su reinado es distinto a los reyes de este mundo, que buscan someterse unos a otros por la guerra, por la violencia, como vemos que está pasando en algunos lugares, ¿no? Ojalá que eso no pase nunca aquí. Pero Jesús conquistó un reino para su Padre, no derramando la sangre de otras personas, sino su propia sangre. Él se entregó por nosotros, porque nos ama, porque nos quiere. Él se ofreció en sacrificio por toda la iglesia, para conquistar este pueblo de Dios, este nuevo reino, que es un reino de amor, de paz, de justicia, donde a lo mejor también nosotros vamos a tener que tomar nuestra cruz con Jesús, porque el que quiere llegar a esta gloria que hoy nos promete el Evangelio, esta felicidad, el que quiere llegar a la transfiguración total con Cristo, también tiene que pasar por esta puerta estrecha, la cruz, ¿no es cierto? Es difícil a veces soportar eso, ¿no? Ayer me pasó con una familia que vino a la iglesia porque su hijo tiene un problema. Tiene un demonio que lo atormenta. Y ese demonio se llama Legión, igual que en la Biblia, ¿no? Y ya llevamos como 10 exorcismos más o menos con ese joven de 26 años más o menos. Pero cada vez que pasa un ritual, él se va liberando, ¿no? Cada vez más libre, más libre, más libre. Pareciera que fuera como un pulpo que lo tiene amarrado así y se va cortando un tentáculo. Cada vez se siente menos oprimido. Y él logra controlar un poco más la situación. Inclusive invité al padre Daniel para que fuera a orar con nosotros y él quedó impresionado porque nunca había visto una manifestación así tan clara, ¿no? Del enemigo, del maligno. Y al principio esa familia estaba muy desconsolada porque decía, ¿por qué nos pasó a nosotros? Qué triste, ¿no? Qué doloroso, ¿no? O sea, a veces muchas personas se han lamentado de esto. ¿Por qué nos tocó a nosotros, por ejemplo, el famoso COVID, ¿no? La pandemia? Todos hemos sufrido con eso. Pero esto es mucho peor porque es la influencia directa del maligno en un hijo, imagínense.
Y son cosas que están pasando hoy en día y cada vez más, porque hay mucha gente que ya no reconoce a Jesús como rey y se aparta de la iglesia, ¿no? Y comienzan a practicar magia y brujería y todas esas cosas, ¿no? Y entonces el enemigo está tomando cuenta en muchas personas y en muchos cuerpos. Por eso entonces uno tiene que volver siempre al camino del Señor. Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y lo bonito es que ahora esta familia dice, bueno, ahora estamos más contentos que antes, porque al menos nuestro hijo tiene fe, porque ese niño no creía antes, no creía en Dios, vivía así como un pajarito nomás, ¿ah? Pero ahora él tiene fe y llama a Jesús y cree en Cristo, ¿no? Y aunque sigue sufriendo esos ataques, él confía en Dios. Entonces, es mucho mejor, decía la mamá, que mi hijo tenga fe y esté sufriendo esto, a que no tenga fe y no le pase nada. ¿Por qué? Porque la fe es lo más precioso que tenemos. El justo se va a salvar por la fe. ¿Y qué es la fe? Es afirmar, es declarar, ¿no es cierto?, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es nuestro Señor, y que con Él vamos a salir adelante. Por más pruebas que la vida nos tenga, ¿no es cierto?, podremos decir, el Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Y con Él llegaremos a la vida eterna. Y esto es una esperanza tan grande y tan hermosa, ¿no? Porque en el cielo no solamente Jesús va a estar resplandeciente, sino también la Santísima Virgen, que ya está en el cielo en cuerpo y alma, acompañando a Jesús. Y todos nosotros vamos a tener un cuerpo glorioso en la resurrección, un cuerpo lleno de luz, lleno de amor, de la presencia de Dios. Nos vamos a reencontrar ahí y será un banquete, una felicidad eterna. Por eso Pedro, cuando le dice a Jesús, Señor, quedémonos aquí porque estamos tan bien, estamos tan cómodos, es tan bonito ver esto. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía, porque en este mundo tendremos destellos de felicidad, momentos de alegría, pero la mayor parte de esta vida es lucha, es combate, es ir pasando prueba tras prueba. Pero no hay que perder la fe nunca, y tampoco la paciencia, porque después de este valle de lágrimas, como se dice, nos espera una alegría sin fin, la vida eterna, donde nos reencontraremos con todos nuestros seres queridos, don Sigifredo, que lo echamos de menos, ¿no es cierto?, don Manuelito, que partió hace poco, don Manuel, el diácono, nuestro padre Sergio, tantas personas que queremos de nuestra familia que ya partieron, otras que no nos gustaría ver partir, pero que tarde o temprano todos vamos a tener que dejar este mundo, ¿no? Pero no perdamos la fe y la esperanza, porque Cristo venció la muerte, Él está ahora luminoso en el cielo, glorioso, bendito el Señor, y hoy le da este anticipo de alegría eterna a sus discípulos y también a nosotros nos comparte, que Él es el verdadero sol de nuestra vida. Sigamos adelante entonces, hermanos, caminando en la fe católica y cristiana que hemos recibido, porque aquí está, ¿no es cierto?, la garantía de nuestra salvación, de nuestra alegría en este mundo y de la vida eterna cuando Él nos llame. Así sea. Amén.